Estamos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7 y con mucho gusto estamos recibiendo al economista Hugo Valle Alfaro, integrante del Cuesta. Está bien dicho así en esos términos, integrante del Cuesta Duarte, participa. Perfecto. Por el termo, no porque no tenga ningún problema con lo que dice acá, que en todo caso se lo mostramos bien a la gente. No. Dice, no me había dado cuenta que estaba. No, porque como está en la cámara, como que abruma demasiado. Si no tenés problema, ponelo acá como de este otro lado, ¿sí? Perfecto. ¿Estamos? Gracias, Hugo, querido. Bueno, yo empezaba esta charla señalando que a propósito de este, ahora proyecto de ley, ¿se conoce? Sí, ¿no es claro. cierto? No termino, he visto que en los últimos meses, no fue de siempre, y la verdad que te lo digo con ingenuidad absoluta, reforma de seguridad social, reforma de la previsión, reforma previsional, o como le he escuchado a Saldaña últimamente decir, bueno, es una reforma jubilatoria, ¿no? Tratá de levantar la piedra para que se vea el cangrejo, porque siento que cuando se maneja uno u otro concepto no estamos hablando de iguales cosas y no es inocente la definición. O a lo mejor yo estoy, no. o estoy viendo fantasmas donde no los hay. No, digo, yo creo que, a ver, la seguridad social claramente es algo bastante más amplio que el régimen de jubilaciones y pensiones. O sea, de lo que cobras por mes, de lo que cobran por mes. Exactamente, la seguridad social, nosotros siempre decimos que, bueno, que arranca desde antes de que las personas nacen y sigue después de que se mueren en algunos casos, ¿no? Entonces, claramente es un concepto mucho más amplio que involucra, por supuesto, los subsidios por enfermedad, los subsidios por desempleo, las prestaciones por maternidad y paternidad, bueno, las asignaciones familiares, las prestaciones a la primera infancia, bueno, lo que es la salud, ¿verdad? La cobertura integral de salud, en fin, un conjunto muy amplio de prestaciones que exceden a lo que es las jubilaciones y pensiones. Nosotros desde el PIT-CNT siempre planteamos, desde el origen de esta discusión, no es un problema de ahora, que era necesario dar esta discusión con un carácter integral que abarcara otras dimensiones de la protección social o de la seguridad social y no solo el régimen jubilatorio. Ahora, seamos honestos, el gobierno siempre planteó que su intención era ir por una discusión de reforma jubilatoria, ¿verdad? Así que ahí había un problema de sostenibilidad y que, bueno, era el momento de discutir específicamente ese tema. Para nosotros es un error, es un camino equivocado porque creo que dificulta la búsqueda de un acuerdo más amplio, ¿verdad? Donde haya una reforma más integral que nos permita mirar todos los problemas que enfrenta, o los desafíos, llamémosle, que enfrenta la seguridad social y no solo algunos. Y bueno, claramente fue uno de los planteos que nosotros hicimos, ya te digo, allá por mediados del año 2020, cuando estaba arrancando la comisión de expertos. Cuando arrancó la comisión. Y no fue contemplado, digamos. Para. Entonces el planteo, cuando decís que hicimos, estás hablando de Cuesta Duarte, PIT-CNT, digamos. Exactamente, Bien. Exactamente. El planteo ese, si tuvieras que resumirlo en dos palabras, solo para arrancar, ¿cuál era ese planteo que ustedes hacían en esa comisión? Nos parece bien, tenemos que meterle cabeza a esto, pero nosotros planteamos que... Exactamente, nosotros planteamos incluir otras dimensiones de la protección social, por ejemplo, atención a la primera infancia, por ejemplo, profundización del sistema de cuidados, que tanto tiene que ver con la reforma jubilatoria, por ejemplo, el tema de, una inversión social más intensa en lo que tiene que ver con las personas con discapacidad. En fin, nos parece que hay una serie de áreas en las que el país presenta, déficit, pero no déficit económico, sino déficit de carácter social, ¿verdad? Y ahí nos parecía que, porque nosotros entendemos que hay que hacer una reforma del sistema jubilatorio, ¿verdad? Hay que hacer una reforma. Hay algunos temas, sobre todo los que tienen que ver con la demografía, que hay que atenderlos, ¿verdad? Es decir, el envejecimiento poblacional va exigiendo que el sistema, de alguna manera, una inversión cada vez mayor de recursos por parte del sistema para atender adecuadamente a esa población. Perdón. Y tenemos justamente que discutir cómo generar sustentabilidad de ese sistema a mediano y largo plazo. Pero nos pareció oportuno dar esa discusión en conjunto con otras áreas de la protección social en la cual el país precisa una inversión mayor. Ese es el planteo central, digamos. Perfecto, ahora voy a eso, pero hagamos un poquito de historia. Cuando en el arranque cuando en el 20, que era el arranque del gobierno, que se disponía a empezar a generar las condiciones de algo que en campaña electoral había anunciado. ¿No es cierto? Exacto. Entonces arma esta comisión, que es una comisión, por lo que entiendo, amplia, sí, porque estaba, por supuesto, los partidos,
pero también estaban otros actores, entre ellos el PCNT. Por supuesto. En el marco cuando dicen, bueno, queremos hacer esto, fiel a nuestro mandato electoral, traca atrás, armamos esta comisión para que sea lo más amplia posible, que tenga el mayor grado posible de consensos políticos sociales, que es un gesto bueno de cualquier buena cosa política, ¿no es cierto? Que sea como que estemos el mayor número de tripulantes en el barco. Exacto. Bien. Ahora bien, de ese contexto, cuando dicen permiso de la palabra, ¿no? Nos parece bien, tenemos que abordar este tema, creo que es necesario, y nosotros sentimos que hay otras dimensiones de esta seguridad social que tienen que estar incluidas, por ejemplo, la que acabas de nombrar. Exactamente. ¿Cuál fue la respuesta? No, la respuesta fue que no, que básicamente esa comisión de expertos que se crea a través de la LUC tenía un mandato legal muy específico que era discutir una reforma del sistema previsional, digamos, entendiendo el sistema previsional como el régimen de jubilaciones y pensiones. Entonces, en todo ese año de trabajo, por supuesto, se habló de cuidados y de las enormes carencias que el país tiene en sus políticas de cuidados, ¿verdad? Y de otros aspectos vinculados a la protección social en un sentido amplio, pero lo cierto es que el diagnóstico y posteriormente las recomendaciones estuvieron enfocadas fundamentalmente en medidas sobre el régimen jubilatorio. O sea, básicamente la respuesta fue que no. Ponele, me imagino, yo no sé cómo te llevas con Saldain, pero parece una persona muy amable en el diálogo, en el encuentro, Sí, o más o menos. No, me llevo muy bien. Bien, ¿verdad? Me parece. Es una persona que no solo sabe mucho de esto, sino que es alguien de diálogo, digo. Ese claramente cordial, educado, respetuoso, ¿no? Me parece que más allá de las diferencias que tenemos que han quedado claras a lo largo de todo ese año de trabajo, digo. Entonces yo me imagino que viene el proyecto, la propuesta de ustedes y digamos la barra del gobierno encabezada por Saldain dice: mirá, no estamos diciendo que lo que ustedes digan no sea ni necesario y que no sea importante. Pero estamos abocados a ver de ese paquete bien grande, uno bien específico que tiene que ver con lo previsional, es decir, con el régimen jubilatorio. Exacto. ¿Por ahí venía? Sí, ¿Estoy haciendo bien de Saldain ahora? Sí. Bien. Sí. Estás haciendo bien de Saldain. Para nosotros esa era una carencia muy importante de todo el proceso. Porque hay una cuestión central en todo esto y es, una cosa es hacer una reforma jubilatoria con un objetivo de reducir el gasto, la proyección de gasto que tenemos en el país, en el régimen jubilatorio, producto de ese envejecimiento poblacional, a los efectos de contraer el estado de bienestar y que eso no constituya un lastre, ¿verdad?, para el desempeño del más oro, de los sectores emprendedores y que son los que en última instancia van a generar el crecimiento económico que después va a derramar. Digamos, hay una posible lectura de que es necesaria una reforma sobre esa base. Y hay otra lectura que es sobre la base de que hay que atender la cuestión de la sustentabilidad económico-financiera del régimen jubilatorio para que eso permita una expansión del estado de bienestar que permita cubrir otros riesgos tan importantes, no más importantes, pero tan importantes como el de la atención adecuada o la protección adecuada a los adultos mayores. Y ahí entran los niños, ahí entran las cuestiones de género, sistema de cuidados, discapacidad, en fin. Entonces, y son dos bien, es decir, en ambos casos podemos estar convencidos de que hay que tomar medidas sobre el régimen jubilatorio, pero en uno puede ser para un objetivo y en otro para otro. Entonces, entiendo. Nosotros era central integrar esa discusión más particular a un paquete más global. Es decir, no tuvimos esa posibilidad, digamos. Bien. Estamos en la cancha, estamos perdiendo 1-0 y el rival sigue teniendo la pelota. Tenemos que hacer cambios. Hay dos formas de hacer cambios. Vamos a hacer cambios para que el 1-0 quede ahí y que no nos llenen la canasta, puede ser una, o que me da la sensación que lo que decía, no, aprovechamos este cambio para ver cómo salimos a ganar el partido, para darle, digamos, beneficios a los que peor la pasan en la fiesta de la vida. Exactamente. ¿Por ahí? Algo así. Sí, bien, creo que entendiste muy bien. Ahora bien, las dos. El gobierno, en la lógica democrática institucional, dice, bueno, nosotros somos mano. Por supuesto. Porque la gente nos dio el voto, vamos para este lado. Mi pregunta es, por lo que entiendo, ponele que el paquete entero en su complejidad, el abordaje integral que ustedes reclamaban, eso fue, digamos, descartado casi de arranque, por lo que entiendo. Sí. Vamos a abocarlo solo a un costado. Y tiene que ver con, estamos generando un inmenso déficit y ese es un problema. Y sobre eso me parece que no hay duda. El déficit es un problema, ¿no?
La palabra déficit, a mí, en materia de seguridad social, yo la discutiría. ¿Qué significa un déficit? Es decir, pensar en que las jubilaciones y pensiones en un determinado país, con un envejecimiento como el que tenemos, se van a financiar a partir de las cotizaciones sociales, creo que no existe en ningún país del mundo. No. Igual todos los sistemas el gobierno hoy nunca lo ha tienen planteado un así, ¿no? No lo ha planteado así. Porque vive en el planeta. Exactamente. Hay un financiamiento que es necesariamente híbrido, donde se conjugan Pero cotizaciones sociales con impuestos generales. Déjame hacer saltar ahí de vuelta. Sí. Pero ¿sabes lo que pasa, Hugo? Está bien lo que decís. No, yo no digo que el buey solo bien se lame, ¿no? Obviamente que pero el déficit, por lo que dijiste recién en el programa de Camino, te diría Salai, inexorablemente va a ser cada vez más grande, va a hipotecar otros asuntos, y tenemos que meterle mano a este tema, le tenemos que meter cabeza. Ante este comentario, ¿vos qué decís, Hugo? A ver, yo creo que el gobierno estaba muy preocupado por una tendencia que es fácilmente comprensible, de aumento del gasto en jubilaciones y pensiones a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Por el proceso de envejecimiento poblacional, ¿verdad? Eso es indiscutible. Es decir, hoy el país gasta una determinada cifra y a medida que la sociedad envejece y uno pretende cubrirla adecuadamente, eso genera más recursos. Ese es un fenómeno natural, ocurre en todos los países del mundo, no deberíamos verlo como un drama. No. Quizás sí tenerlo, ese aumento del gasto, en una trayectoria, de sustentabilidad, ¿verdad? Porque tampoco podemos gastar recursos infinitos, ¿verdad? En esto, sobre todo cuando hay otras prioridades del gasto público social que también hay que atender, porque queremos invertir más en educación, queremos invertir más en vivienda, en primera infancia. Entonces, ¿cómo articulamos? Entonces, por eso ya estoy incorporando nuevamente otras dimensiones. Es difícil discutir lo uno sin discutir lo otro. Pero imaginemos que solo vamos a hablar de jubilaciones y pensiones. Bueno, nosotros estamos de acuerdo con que hay que mirar la trayectoria de ese gasto y posiblemente readecuarla. O sea que ahí podemos tener un punto donde somos conscientes. Pero la reforma jubilatoria no puede consistir exclusivamente en eso. ¿Cómo una reforma que va a hablar sobre la sustentabilidad económico-financiera del sistema no va a analizar el financiamiento, ¿verdad? Y ahí tenemos enormes inequidades, pero para. enormes pero este desigualdades. Habla del financiamiento, ¿no? No. ¿Cómo? ¿Y entonces en qué consiste el cambio? El cambio consiste en la reducción de las prestaciones, de los derechos para los trabajadores y trabajadoras. ¿Y qué derechos en este proyecto se ven modificados? Bueno, por ejemplo, a la gente se le pide que trabaje más tiempo. Bueno, pero además... Lo estamos financiando de ese modo. Labura más. Bueno, por eso, lo que nosotros decimos el financiamiento es aquellos que contribuyen con sus aportes al sistema. Es decir, por la vía de las cotizaciones sociales o por la vía de los impuestos generales. Ahí está. El sistema tiene gastos y tiene ingresos, ¿verdad? Claro. La sustentabilidad, de alguna manera, tiene que mirar las dos patas. El gobierno lo que dice es, bueno, en materia de ingresos no hay absolutamente nada para cambiar, no hay problemas, no hay inequidades, no hay desigualdades. Mantengamos congelada la matriz de financiamiento de la seguridad social durante las próximas décadas. No hay cambio ninguno. Ese es el punto grande de ese encuentro. Toda la sustentabilidad que nos propone el gobierno para el régimen jubilatorio se centra en disminuir el gasto, en contenerlo, digamos, esa expansión del gasto que se da por el envejecimiento, contenerlo. ¿Cómo se da? Rebajando las jubilaciones, aumentando la edad de retiro, y bueno, pidiéndole a la gente más años para poder jubilarse, un conjunto. Bueno, pidiéndole a la gente más años para jubilarse es, no solo de edad, sino de años de aporte, ¿verdad? Pero digamos, ya eso no va de suyo al retrasar la edad de retiro. No necesariamente, podríamos pensar acá tenemos un problema enorme de una cantidad de gente que tiene lagunas de cotización muy grandes, ¿verdad? Gente que cotiza, después trabaja en la informalidad, después está en desempleo, después vuelve a cotizar. Para los sectores más vulnerables se les dificulta mucho llegar a los 30 años. Hay estudios que dicen que ni siquiera a los 70 años hay una proporción alta, ¿verdad? Mayor a 20-25%, que no va a cumplir esos 30 años. Bueno, entonces, no es solo pedirle a la gente que trabaje más tiempo, sino además... Pero hoy día, ¿cuánto se le pide a la gente? Hoy a la gente se le pide que se puede jubilar la gente con 60 y 30. Y después hay una causal de jubilación por edad avanzada que, por ejemplo, permite que la gente se jubile a los 65 años de edad con 25 de aporte.
El proyecto, ¿me explico? 60 y 30 Sí, y después sí, 65 y clarísimo. 25. El proyecto plantea que la gente se tenga que jubilar con 65 y 30. Entonces Sí. ya a esa edad más Ya tengo que tardía... laburar 5 ya- años más. Ahí va. No solo me obligan a jubilarme más tarde, sino que además preciso tener 5 años más en mi historia laboral para, bueno, acceder a la causal, ¿verdad? Y si no, voy a tener que seguir No, postergando. pero ¿por qué 5 años más si ya necesitaba 30? Lo sigo No, sigo necesitando. necesitaba 30 a los 60, pero a los 65 solo precisaba 25. Y hoy, no precisaba. Y en el preciso proyecto hoy. nuevo, con 25, ¿a qué edad me puedo jubilar? Y con 25, déjame hacer las cuentas rápido, porque son 66, 27, 67, 24. O sea que con 67 años me voy a poder jubilar en el nuevo proyecto. Alguien que hoy tienes 25 años de aporte al sistema, hoy se jubila a los 65 años. De acuerdo al proyecto, se va a poder jubilar recién a los 67. ¿Verdad? Sí. No solo por esta extensión de lo que se pide que trabaje la gente, sino Hugo, también porque se exigen más años. Eso que estás señalando es claro como el agua, porque más son números, ¿no? Sí, no hay discusión No es alguna. como mirarlo de otra manera. Exacto. Déjame tirártelo de este modo para que vos lo desarrolles. A mí me da la sensación que si yo tengo 65 años, si yo tengo 60 años y tengo 25 de aporte, 30 de aporte, hoy día me puedo jubilar, ¿no es cierto? Con el cambio previsto en el proyecto de ley, que va a ser discutido parlamentariamente, ya voy a tener que esperar hasta los 65 años, ¿estamos de acuerdo? Ojo, los nacidos antes del 75... Del 75, los nacidos después del 75 son los que se van a jubilar con una edad mínima de 65 años. Bien, los que todavía tienen algunos años más de laburo. 47 años o menos. Bien. Todas las personas que tienen 47 años o menos. Esos, que por ejemplo que alguien ahora tenga 40 años, que estaba proyectando que dentro de 20 podría retirarse, bueno, lo va a tener que hacer dentro de 25. ¿Voy bien? Vas bien. Bien. Pero a su vez, es probable que esa persona ahora mismo, pero incluso dentro de 25 años, tenga una expectativa de vida mayor a la que tenían las personas de esa edad 20 años atrás, ¿verdad? Porque esa ha sido la historia de la humanidad también. Exacto. Felizmente, por otra Sí, parte, sí. ¿no? Y si vos podías, ponerle que no llegabas a los 30 años, y llegabas a los 25 años de aporte, te podías retirar con 65, bueno, ahora eso te afectaría cuando llegues a los 67, pero repito, son que tienen 40 años ahora, 40 y poco, ¿no? Sí, exacto. Eso es inequívoco lo que vos decís. Es gente que va a financiar el sistema laburando más. No hay con qué darle. Exactamente. Bien. De todos modos, teniendo en cuenta que aún están en edad activa y teniendo en cuenta que es lógico suponer que incluso se alargue un poquito más la vida, no parece ser, aunque pueda lucir injusto, parece ser de alguna manera ciertamente realista el mundo que estamos viviendo, ¿no? Bueno, ahí yo creo que hay una discusión política de fondo. Es decir, Porque la pregunta que yo te hago es, ¿te molesta eso o te molesta que el aporte patronal no cambie? Porque si esto se mantiene y el aporte patronal sube un poquito y a los que la fiesta de la vida le está yendo muy bien y a palas, literalmente, juntando, porque hay gente que la está juntando a palas en Uruguay, ¿no? Exacto. Eso no es discurso, es verdad, ¿no? Eso es verdad. Porque soy economista, Sí. me lo tenés que decir, pues yo después lo repito en el asado de los amigos y quedo como Gil, lo puedo repetir, ¿no? Hay sectores que tienen capacidad contributiva importante para... Incluso en la pandemia, que le fue muy bien en la pandemia, por ¿no? supuesto que sí. Bien. Esos, si a vos te dicen, déjame ser saldaín ahora, eso lo dejamos, lo que no te gusta tanto, lo dejamos igual. Eso sí, el aporte patronal va a subir un poco. Sí. Y la carga impositiva a los que más tienen, necesariamente tendrá que formar parte de este proyecto. ¿No te cierra un poquito más? Me lo decís luego de la pausa. Bien. ¿Está? Y tenés tiempo de hacer las llamadas correspondientes. Perfecto. Estamos con Hugo Bahía Alfaro. Pará, Hugo, ¿saliste campeón el domingo? No, No. yo subí a la B. Yo el sábado subí a la B. Ah, Yo soy papal. Mirá vos, Papali de Aguada. ¿Cómo no? Papal y de Aguada, como quería el mariscal.
Y Lo de Aguada no sé si lo cantaba el Marca. Como quería Leandro. Bueno, felicitaciones entonces. Bueno, que muchas volvieron. gracias. Volvimos Sos al del profesionalismo, así que tiemblan todos los. Sos del los cuadro demás. del director de deporte. Exacto, ¿No? exactamente, cuyo padre, bueno, era un prohombre un de- enfermo de Bellavista, uno lo veía ya con sus años No, y en Bauzá, la tribuna, abajo del diluvio. No sé qué y pensaba, fue un gran bancando presidente de fuerte. la AUF, ¿no? ¿Bauzá? Bueno, Tenés dudas. Tenés dudas. lo dejamos para después de la Dejamos pausa. Después de la pausa. Más de un tema. Ya venimos. Estamos conversando ahora con Hugo Bay, el economista, hincha de Aguada. No arrancaron también, ¿no? Ah, le ganó Boes. No hablemos de eso. Pero bueno, venimos de un año, estamos felices porque tuvimos una serie muy complicada allá por mayo, fines de abril y mayo, donde por suerte ganamos 3-2 y en el festejo de los 100 años de Aguada tuvimos la oportunidad de eliminar a Gómez, que había salido primero, nosotros veníamos octavos y ahí quedamos felices. Ahora tuvimos un arranque de temporada medio entreverado, donde entre otros partidos perdimos con Gómez. También perdimos el otro día con la Rañada, Pero con la Reborge. Decirle a alguien que por obvias razones de altura el básquet le queda muy lejos. De puro envidioso nomás siempre digo que es un deporte que para mí no tiene sentido. Estoy jugando, te lo digo Sí. porque en realidad solo tiene sentido si ves de ese partido los últimos 10 segundos. Entonces, ver un partido que importan solo los últimos 10 segundos, y si no importan los últimos 10 segundos porque el partido ya está definido, es un deporte que no tiene gracia. Lo dice un petizo envidioso, que no lo digas vos, lo estoy diciendo yo. Sí. En todo caso, contame, Aguada. Yo tengo simpatías por Atenas, que en todo caso, cada tanto los colocamos ustedes pero usando otras armas, a veces literales. Complicada. Porque... No, siempre tuve simpatía por Atenas porque hice gimnasia ahí. Bueno, pero mi abuelo era hincha de Atenas. mi hijo Juan, y igual que la familia de mi esposa y todos son todos de Aguada, y Juan le gusta Aguada también, así que todo bien con Aguada. Como casi todo el mundo. Aguada armó algo como para estar arriba, ¿no? ¿O no? Sí, En teoría. venimos dulces, de unos años dulces. La verdad, yo nací en el 78. El último federal que había ganado Aguada era el año 76. Y me comí todos esos 36 años sin dar la vuelta. Sequía pura. Y era complicado porque, bueno, muchas finales perdidas, muchas frustraciones. Pero bueno, tuvimos esa liga tan recordada con Leandro como líder en el 2013. Y la verdad es que hoy tenemos un cuadro muy competitivo, pero bueno, supimos irnos a segunda, supimos estar en la mala. Pero quiero decir, hoy Aguada arranca el campeonato más allá de Hoy, este año, bueno, yo creo que... mirando arriba, ¿no? ¿O no? Mirando arriba, pero igual, la verdad que desde el punto de vista de los extranjeros, creo que tiene un diferencial. Así en el asado que vaya, lo digo y no quedo pegado. ¿Biguá es el favorito? Igual yo creo que es el favorito. Viene ganando muy bien. La liga pasada la ganó con luz y tiene tres extranjeros que son desequilibrantes, ¿no? Pero bueno, después hay que jugarle partido dentro de la cancha y afuera también. A nosotros lo de Aguada nos parece que siempre afuera también se cocina el bacalao, así que por ese lado podemos apretar. Aguada es el cuadro más grande de básquet del Uruguay, indiscutiblemente, ¿no? Indiscutiblemente. ¿No? Y el único clásico del básquet uruguayo es Aguada Gómez. Perfecto. Creo que si alguna demostración faltaba fue esto que pasó. Sí. Jugaron Peñarol y Nacional a cancha casi vacía y Aguada Gómez a Palacio lleno. Claro, con la rareza que la mayoría de los hinchas de Aguada o son de Peñarol o de Nacional y la mayoría de los hinchas de Gómez o son de Peñarol o de Nacional, ¿no? Sí, en fútbol. En fútbol, pero sí. son cosas. Sí, por No, supuesto. digo que conviven con cierta pero, paz esas dos. Pero no existe. El que después, porque anda bien Peñarol o Nacional en básquetbol, va a ver a esos cuadros, ya no están de Aguada, ni están de Gómez, ni están de Atenas, creo yo. Bien. Volviendo a la seguridad social, ¿no? Te había dejado planteado lo siguiente. Convengamos, fruto de los cambios desde que van desde la salud, tecnología mediante y avances del conocimiento acumulado de la humanidad, las personas vivimos cada vez más años, ¿no es cierto? Y sumado a que hay un déficit inevitablemente creciente, bueno, de pronto los que tienen a vos, porque vos estás en ese grupo, pedirles que, mirá, ya no proyectes jubilarte a los 60, dentro de vos tenés 44. Exacto. Ya no proyectes jubilarte dentro de 16 años, que era tu plan, ¿no? Te vas a tener que jubilar dentro de 20 años, 21 años. Uh-huh. Y yo estoy seguro
que puede que te hagan ruidito, pero digo, bueno, voy a estar bien, porque además incluso a esa altura la gente se va a morir un poco más vieja todavía, yo incluido. Sí. Habrá alguna excepción, pero bueno, el promedio, ¿verdad? Así que meto para adelante porque algo hay que hacer, todos tenemos que movernos un poquito más, ¿no? Exacto. Yo creo que no siento que hay algo, la gran injusticia de este cambio. Yo creo que el cambio demográfico exige, nosotros lo hemos reiterado, que las personas que están en condiciones de hacerlo se puedan jubilar más tarde. El tema es que acá, tú planteabas mi caso, por ejemplo, hay una gran heterogeneidad entre lo que es la masa de trabajadores y trabajadoras en nuestro país. Yo creo que hay gente que efectivamente puede estar en condiciones de jubilarse algún tiempo más y tenemos que, en el marco de una reforma más integral que involucre otros cambios, donde otros sectores que están en capacidad de contribuir lo hagan, posiblemente tengamos que pedirle que se retiren algo más tarde, tengamos que obligarlos a que se jubilen un poco más tarde. Repito, aquellos que están en condiciones de hacerlo. Ahora, eso no puede correr para otros sectores de actividad que lamentablemente en nuestro país y con nuestro mercado de trabajo es un sector muy amplio de trabajadores y trabajadoras. Acá no estamos en Suecia, ni en Dinamarca, ni en Noruega, ni en Finlandia. Estamos en Uruguay y tenemos el mercado laboral que tenemos la calidad de empleo que tenemos. Entonces, ¿cómo llega la gente o determinada gente hoy a los 60 años? ¿Está realmente en condiciones de trabajar hasta los 65 años? Primero, por un tema físico y psíquico, en algunos casos. Y segundo, ¿están dadas las condiciones para que esas personas tengan empleos? ¿Sí? Porque una cosa, es decir, ¿quién le garantiza a esa persona que va a tener empleo? Pensemos en una doméstica que hoy tiene 47 años y que esta propuesta le está pidiendo que se jubile a partir de los 65. ¿Hay condiciones realmente materiales para que esa doméstica pueda y tenga en dónde trabajar? Bueno, nosotros creemos que no. Entonces, vos decís, claro, que de pronto quienes la contratan para que haga su tarea, y claro, cuando lo ven a 60 años, ya no le está costando... Ya no a los 60, yo diría que bastante antes. Con suerte uno dice, bueno... Pero ponele que a veces se da... que tiremos déjeme, doña, un par de años más que me voy a jubilar. Y bueno, ahí va. Ahora, está Leticia, se queda 2 años más. Exactamente. Ahora él le va a decir, doña, déjeme... doña... ¿Qué nombre puede ser de...? Mi madre, Clarita. Que fue doña Clarita, déjeme quedarme 7 años más. Está bravo. Pero Leticia, mire que le está costando mucho subir las escaleras, yo lo veo. Es que si no, no me puedo jubilar. ¿Estás hablando de ese caso? Estoy hablando de ese como de tantos otros, como lo de los trabajadores de la pesca, los trabajadores del transporte, los trabajadores, bueno, ni que hablar, la construcción. Está bien, eso que decís vos es razonable, yo entiendo que es razonable. Entonces, eso. Ahí lo que tenemos es una realidad muy diversa, muy heterogénea, muy desigual, porque aparte esos trabajadores, ese aumento de la longevidad que tú hablabas, no se distribuye igual entre todos los trabajadores. Seguramente... un profesional que trabajó toda la vida con la computadora en determinadas condiciones no tiene después la misma probabilidad de vivir más años que ese trabajador que se pasó 30 o 30 y pico de años al rayo del sol en determinadas condiciones. Este último menos, física, este último, por supuesto. Este último dure menos. Dure menos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de este tipo de cuestiones, ¿no? De extender la edad de retiro, sí, pero entonces para quienes pueden efectivamente hacerlo. Por eso nosotros somos muy proclives a buscar los incentivos, a tratar de que la gente que lo haga en función de que sienta que puede hacerlo y no que el sistema se lo imponga, porque eso puede traer aparejado una situación bastante crítica desde el punto de vista de la cobertura para amplios sectores de la sociedad. Pero además, esto que estoy diciendo, que lo dejé entrever, yo creo que tiene que ver también con decir, bueno, seguramente haya condiciones para o que la situación amerite discutir que algunos trabajadores que puedan hacerlo se jubilen más tarde. Pero eso lo tenemos que hacer en conjunto con otros cambios en el sistema. Y lo que yo hablaba del financiamiento. Tenemos una cantidad enorme de sectores que tienen exoneraciones de aporte patronal, que en lugar de aportar la tasa de 7,5 aportan 0. ¿Verdad? Y eso significa una renuncia fiscal todos los años al sistema superior a $200 millones. Yo pregunto, ¿esos sectores no pueden aportar, aunque sea uno? Capaz que no pueden aportar 7,5, no sé. Estamos hablando de la salud privada, de la educación privada. Los trabajadores hoy ponen 15. Los patrones la mitad, ¿no es cierto? Exacto. Una relación que está invertida en el mundo. En general en el mundo los patrones aportan el doble que los trabajadores. ¿A quién? Que en Alemania, por ejemplo, no sé, dije Alemania. En el promedio de los países de la OCDE aportan aproximadamente el doble
el aporte patronal en algunos casos mucho más que el doble, en algunos casos menos, en algunos casos está equilibrado, pero en promedio más o menos está en el doble. Pero el que aporte sea, patronal que sea y la el personal. mitad, Uruguay es bastante excepcional en ese sentido. Sí, es bastante excepcional en ese sentido. Entonces, para ser patrón en Uruguay, a propósito de los aportes jubilatorios, es una buena noticia. Bueno, repito, desde ese punto de comparándolo vista... con el mundo, quiero decir. Sí. El aporte patronal en Uruguay es la mitad del trabajador y repito, es una situación que está invertida. Pero además, ese aporte patronal de 7,5 en muchos casos se paga cero. Por Está exonerado. ejemplo. Salud privada, educación privada, algunos sectores del transporte, muchos otros, bueno, los propios partidos políticos. En fin, hay una serie de exoneraciones que se han ido votando. Hay algunas que tienen rango constitucional, hay otras que tienen rango legal. Pero todo ese grupo que tiene cero, si aportara no 15 como el trabajador, ¿no? 15. Sí. No 7,5 como la mayoría de los patrones, ¿no? Sí. O buena parte de ellos. Si aportara 1%, en lugar de 0, 1. ¿De cuánta plata? Porque a lo mejor son 3 pesos con 15. Bueno, tengo la cuenta de que si aportaran 7,5 son 200, o sea que millones de dólares por año. Bueno, si aportaran uno de ese 7,5 habría que hacer la regla de 3. Sí. Lo que estoy seguro es que si fuéramos en esa línea, estaríamos hablando de una reforma más justa, porque no estaríamos haciendo recaer todo el peso del cambio demográfico sobre las espaldas de las trabajadoras y los trabajadores. No. Habría sectores que estarían contribuyendo. Capaz que yo pienso que deberían ir todos al 7,5. Ahora, la pregunta es un poco hasta irónica o con cierto sarcasmo. ¿No pueden, aunque sea, aportar 1% en lugar de 0? Yo estoy convencido que sí. Vayamos al caso del sector rural, que es un sector que tiene aporte patronal, pero que tiene un régimen totalmente beneficioso, distinto, que tiene que ver con las hectáreas. Exactamente, ¿no? Que se rige por otra lógica, pero que lo cierto es que tiene un aporte, cuando uno mira la masa salarial afectada, digamos, al sector rural, en lugar de el BPS recaudar un 7,5 de esa masa salarial, recauda un 1,9, algo así. O sea que aporta aproximadamente la cuarta parte que el kiosquero que está acá abajo vendiendo caramelos y figuritas. Hay uno, sí. Está, bueno, aporta el determinados emprendimientos agroexportadores, que repito, les ha ido muy bien en los últimos años, y no solo antes de la pandemia, sino después de la pandemia también. Y con gobiernos de izquierda y de derecha, ¿no? Por supuesto. Tiene un régimen muy beneficioso. Entonces, lo que nosotros decimos que está... ¿Cuánto? Bueno, esto que te digo, aportan la cuarta parte del kiosquero. A mí no me parece justo. Entonces, o sea, la cuarta parte de 7,5. Exactamente, bajo otra lógica, pero lo que termina... Si aportaran el 7,5 tendrían que aportar 4 veces más de lo que aportan, en promedio. Ayúdame a visualizarlo. ¿De quiénes estaríamos hablando? No, de todas las empresas afectadas al sector rural, ¿verdad? El que tiene campo y cría bichos, por ejemplo. Es un sector muy heterogéneo, yo eso lo entiendo. Lo que pasa es que acá hay muchas realidades heterogéneas. Entonces, cuando esto se discutió en la comisión de expertos, se habló de que había una serie de emprendimientos familiares y cuestiones microproductores que puede resultar muy complejo cargarles un costo adicional y despoblar la campaña, en fin, toda una cantidad de cosas de las que se habla, que yo puedo comprenderlo eso. Ahora, también es muy heterogénea la realidad de los trabajadores al momento de ver cómo se retiran. Entonces, hay algunas heterogeneidades que son contempladas con mucho cuidado y donde se va con pie de plomo por ahí. Y en otros casos, la desigualdad de uno dice, bueno, ejemplo, mala suerte, vamos todos a los 65 y mala suerte. Pues sí, que del mismo modo que se está atento, sutil y sensible a las realidades heterogéneas de, bueno, los que más tienen, ¿no? Exactamente. O ponele, para no generar ninguna... De los sectores empresariales donde hay una realidad, como tú decís, diversa. Y que se está... Y yo te lo digo como ciudadano del mundo, ya no de Uruguay, me parece bien que se tengan miradas atentas a las peculiaridades. Es lógico. Vos decís que, yendo al ejemplo anterior, no tenés esa sutileza, esa delicadeza y esa capacidad de discrecionalidad para Leticia, la empleada doméstica que tiene 58 años, que en este régimen, ya con 58 años no rinde bien, ¿verdad?
limpiando escalera y baldeando piso. No que tenga hoy, pero que algún día lo va a tener, que hoy tiene 47 y que cuando tenga 58 le va a costar mucho seguir trabajando como doméstica, y que este sistema le está proponiendo o le está obligando a jubilarse a partir de los 65 años, de la que tiene en el mejor de los casos. No, pero yo iba incluso a la que tiene 58 hoy, que se va a no jubilar dentro de 2 años. Pero esa no la toca la reforma. No, está bien. Está. Pero que a nadie se le ocurrió decir, mirá que tiene 58 años. ¿Entendés? Nadie pensó. Entiendo. Mucho menos por lo visto, nadie piensa cuando a la que hoy tiene 40, 42, haya que pedirle que se quede hasta los 65. Exactamente. Y vos decís, esto merece una cabeza esto especial. Merece una del mismo modo particular que pensamos en aquellos productores rurales. ¿Eso decís? Eso digo, y digo más. Digo que si bien hay que contemplar heterogeneidades, bueno, por las heterogeneidades tampoco siento yo que no podamos avanzar sobre la base de una matriz de financiamiento mucho más progresiva que trate justamente de, gravar más aquellos sectores con mayor capacidad contributiva. Quizá no sea a través del aporte patronal, porque si nosotros aumentamos ya sea el aporte personal o patronal, lo que estamos haciendo es encarecer la contratación de mano de obra en cualquier lado, en esta radio o en cualquier te me anticipaste la pregunta. Lugar. Entonces yo creo que hay que tener... Pero acá no es un problema de aumentar el aporte patronal rural, el aporte patronal en general o el aporte patronal rural, que yo creo que debería sí equipararse al del resto de los sectores de actividad. Acá el tema es ver cómo equilibramos, digamos, la contribución del trabajo y del capital. Quizá a través de otros formatos, quizá yendo directamente sobre la base de financiarse, de buscar financiamiento a partir del desempeño de los sectores, no tanto de la mano de obra que contraten, que en última instancia es penalizar a aquellos sectores más intensivos en mano de obra, sino directamente buscar fuentes de financiamiento en aquellos sectores que más allá de la mano de obra que contraten, tengan un mejor desempeño. ¿Y para qué ese financiamiento? No solo para contribuir a esta discusión sobre la sostenibilidad del régimen de jubilaciones y pensiones, sino también para hacer viable la expansión de políticas sociales que el país necesita para su desarrollo en materia de primera infancia, de cuidado, de discapacidad. Volviendo al principio. Perdemos 1-0, no se trata de no seguir perdiendo por goleada. En este contexto vamos a salir a ganar el partido. Yo creo que es lo que el país necesita. Digo, porque... Ya te digo, acá a veces nos comparamos para ver las edades de retiro u otras características con los países nórdicos, con Suecia, con Noruega. Son realidades completamente diferentes, entre otras cosas, donde tienen un financiamiento muy diferente. Son cargas tributarias distintas. Cargas tributarias bien distintas, ¿no? Pesos del estado de bienestar sobre la economía muy diferentes. Y nosotros nos imaginamos yendo hacia ahí, ¿verdad? Es decir, quizá hoy no podemos decir, el Estado uruguayo tiene el peso que tiene y dentro de un año va a tener un 30% más. No lo toleraría quizá la economía, pero tenemos que ir caminando hacia allí para construir una sociedad más equitativa que atienda los diversos riesgos que existen, producto del cambio tecnológico, producto del cambio demográfico, producto de la recomposición familiar, en fin, una serie muy amplia de factores. Precisamos un estado de bienestar más vigoroso, no más chico. Ahí es donde aparece, creo yo, la diferencia central de todo esto. Acá, la reforma de la seguridad social, que tiene un título rimbombante, termina siendo qué beneficios, qué derechos y qué prestaciones recortamos a los actuales trabajadores y trabajadoras cuando se vayan a jubilar a futuro. Yo creo que tendríamos que pensar en una reforma de la seguridad social más ambiciosa, ¿verdad? Con un nuevo pacto social donde, frente a esos desafíos demográficos y de otro tipo, tengamos una contribución, mucho más pareja, mucho más equitativa de la que tenemos. Y no vemos señales de ningún tipo. No hablamos de cosas como el tema de la caja militar, ¿no? Que realmente es otro de los elementos que, de mi punto de vista, rompe los ojos en cuanto a lo poco justa que es esta reforma. ¿Tiene alguna modificación? Por supuesto, hay modificaciones en torno a la caja militar, pero son modificaciones muy a mediano y largo plazo. Es decir, para la caja militar se plantea una convergencia hacia un régimen general que crea esta ley, pero que efectivamente se va a producir, con el paso de las décadas, ¿verdad? Nosotros lo que decimos, y que ya lo decíamos cuando discutíamos el diagnóstico, es que la realidad de la caja militar es muy diferente y que ese tipo de transiciones
cargada de desigualdades, cargada de privilegios, en fin, creo que incluso acá mismo hemos estado conversando sobre eso. Entonces, esa transición que se plantea para el régimen general, que parece tener sentido tener una transición lo más lenta posible, acá yo creo que incluso se puede pensar en una transición aún más lenta, en fin, podemos discutir. Creo que para la Caja Militar es insostenible que durante los próximos 10 años los actuales activos de la Caja Militar se sigan jubilando con edades bajísimas. Pero a ver si entiendo bien. Se sigan jubilando con el doble de lo que venían cobrando y sigamos después durante 30, 40, 50 años financiando jubilaciones que en algunos casos son por niveles muy, muy elevados. Entonces, allí en la Caja Militar precisamos una transición mucho más corta. Precisamos cambios radicales y profundos a corto plazo, ¿verdad? Entonces, claramente el sistema trata a la Caja Militar como el resto. Bueno, digamos, creo que son situaciones completamente desiguales que precisan un tratamiento completamente desigual. Entonces creo que también ahí la reforma se vuelve renga en términos de la justicia que a veces se ha planteado que tiene por parte, bueno, de los impulsores de la reforma y entre otros del propio presidente de la República en la conferencia de prensa. Si yo tuviera que entonces que hay algunos comentarios del público y preguntas que ya te quiero hacer, estamos en el final. Entonces, si yo tuviera que resumir, es, primero, esta reforma jubilatoria, esta reforma de pensiones y jubilaciones, tiene como problema inicial que aborda solo un aspecto de la seguridad social en su conjunto, ¿sí? Desde esa perspectiva, vos creés, y me animo a decir el Cuesta Duarte, y no sé si también puedo decir el PICNT en general, sí, que la reforma a la seguridad social, la que necesita la República, los ciudadanos, tiene que ser lo suficientemente amplia y abarcativa desde la consigna que el estado de bienestar que promueve, provoca y ejerce el Estado uruguayo tiene que llegar incluso a más personas y con nuevos instrumentos. Por ejemplo, el sistema de cuidados. Perfecto. ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos muy bien. Pero aún admitiendo que la urgencia nos obliga a abordar solo los aspectos del déficit provocado por la lógica de las jubilaciones y pensiones, tampoco nos satisface, dirían ustedes, porque implica que el esfuerzo para bajar el déficit lo hacen, una vez más, los trabajadores y trabajadoras, los asalariados, que son inexorablemente el eslabón más débil de la sociedad. Exactamente. Exactamente. Nosotros no estamos diciendo que ellos no tengan que hacer un esfuerzo. Es más, podríamos admitir que es hora, por razones de expectativa de vida, por el avance de la medicina, el avance científico y bla, 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 de que puedan hacer un esfuerzo trabajando incluso un poco más. Lo que no es admisible que ese esfuerzo lo hagan pura y exclusivamente los trabajadores y no los empleadores en general, entre ellos grandes y poderosos y muy millonarios empresarios. Exactamente. Nosotros sí. Es alcohol como lo decís. Y yo creo que ahí... Yo porque quiero quedar bien enlazado, ¿no? A ver, sí. Por ahora voy quedando bien, ¿no? Vas bien. Pero la pregunta es, ¿hay alguien que diga así, en estos términos, Hugo, gente del gobierno o que simpatice con esta... ¿Hay alguien que diga, no, loco, el esfuerzo lo tienen que seguir haciendo los trabajadores y trabajadoras? Y los que más tienen no pueden hacer un esfuerzo más. No deben hacer un esfuerzo más. Está mal que hagan un esfuerzo más. ¿Hay alguien que lo plantee en esos términos, así como lo estoy diciendo yo ahora? El proyecto de ley. El proyecto de ley, si uno lee los 300 y pico de artículos, lo plantea exactamente en esos términos. Pero tiene que haber una razón distinta que te diga, no, mira, no yo podemos... nunca escuché a ningún gobernante plantearlo en esos términos. Ahora, cuando uno pasa por el tamiz... Pero el fruto es ese, digamos. Por el fruto que los artículos de la ley, imaginémonos, dice, bueno, ¿con qué nos quedamos? Los artículos de la ley hablan de un sinfín de cosas y hay muchos... que uno puede, hay muchos atributos que tenga esta reforma que pueden ser positivos o que podemos discutir aspectos de diseño, pero que son ideas sensatas, en fin, hay medidas pequeñas que pueden contribuir a que, por ejemplo, transparentar los números de BPS, en fin, hay una serie de cosas. Ahora,
cuando uno pasa por el tamiz grueso y dice, bueno, pero ¿cuál es el núcleo central de esta reforma? Bueno, resolver los problemas de sustentabilidad del régimen jubilatorio a partir de que todo el esfuerzo o todo el costo recaiga sobre las espaldas de los trabajadores y trabajadoras. Y nosotros realmente consideramos que es una reforma desequilibrada, renga. Sí, creo que en la cabeza de nadie está el hecho de decir, bueno, acá tenemos que resolver todo el problema demográfico sobre la base de cambios que, es decir, creo que también sería un planteo complejo, digamos, ¿no? Es decir, si todo pensáramos resolverlo a partir de fuentes de financiamiento sobre la base del capital. Creo que lo que tenemos que hacer es encontrar un equilibrio donde seguramente los trabajadores estamos acostumbrados a negociar, a articular acuerdos, donde en general, es decir, seguramente vamos a ir a una negociación con una serie de propuestas o de planteos sobre los cuales tendremos que, bueno, después ver en qué medida algunas cosas quedaron y otras no. Ahora, es decir, lo que parece poco sensato es pensar que los ingresos al capital, que las grandes fortunas, ganancias empresariales, no tengan que tener nada de contribución en este nuevo pacto social al que se nos convoca, digamos, a participar, ¿verdad? Parece bastante desequilibrado. Entonces, seguramente los trabajadores van a tener que poner algo. Yo ahí quiero ser muy enfático. Seguramente vamos a tener que concentrar eso en los trabajadores que pueden hacerlo. Tenemos que tener mucho cuidado con aquellos que no están en condiciones, con aquellos que de operar determinados cambios los dejaríamos sin protección, los dejaríamos a la intemperie, los dejaríamos sin cobertura, por ejemplo, a edades muy complicadas. Leticia, la empleada doméstica. Exactamente, esa empleada doméstica que realmente va a quedar desamparada y que va a quedar en una situación de desprotección que me parece que va a generar problemas importantes en el conjunto de la sociedad. Entonces, pero seguramente haya sectores de actividad, sectores de trabajadores, ¿verdad?, que tengan condiciones para jubilarse más tarde y de esa forma contribuir con la sustentabilidad del sistema. Es decir, pero no podemos tolerar eso sin pensar, bueno, un pacto mucho más equitativo, donde otros sectores también pongan la mano para evitar que caiga la pared, digamos, ¿no? Exactamente, exactamente. Hubo dos ultimitas en el final, son largas, pero hacer la versión súper corta. Primero, yo he escuchado a gente del gobierno y también a Saldain decir muchas veces, incluso acá en este micrófono, nunca nos trajeron una propuesta. Nunca nos dieron un proyecto alternativo a ese que nosotros estábamos manejando. Es verdad, todo esto que estás diciendo aquí, ahora, acá. No es real, porque nosotros planteamos. Pero lo escuchaste esto que estoy diciendo yo, ¿no? Sí. No sé bien en referencia a quién lo decía Saldain. Yo puedo hablar por el PIT-CNT, que participó en la comisión de expertos y que elaboró los documentos. Además, son documentos públicos que están. Nosotros planteábamos la necesidad de incorporar más temas en la agenda. Se nos dijo que no. Nosotros necesitábamos o planteamos la necesidad de discutir el financiamiento del sistema. Se nos dijo que no. Se nos dijo que la discusión iba a ser exclusivamente sobre el gasto y sobre el sistema de jubilaciones y pensiones. Bueno, ya era complejo encontrar acuerdos. Ahí planteamos varias medidas. Planteamos cambios mucho más drásticos y profundos en un sistema tan inequitativo, tan desigual con respecto a los demás como era la caja militar. Se nos dijo que no. Planteamos concretamente no solo cambios para los que se van a jubilar en la caja militar, sino planteamos la propuesta de un impuesto a las altas jubilaciones militares para aquellos que se jubilaron en condiciones de privilegio durante décadas en nuestro país, ¿verdad? El 20% de pasividades más altas de la caja militar hoy está en 136.000 pesos, ¿verdad? Nosotros decíamos, ahí hay que tener un impuesto, ¿verdad? Esos tienen que formar parte de ese pacto social de carácter general. Se nos dijo que no. Por otra parte, impuesto que ya existe en caja bancaria, impuesto que ya existe en caja notarial, impuesto que se propone por parte del propio gobierno en estas negociaciones que está habiendo sobre la situación complicada de la caja profesional. Sin embargo, la caja militar parecería que ahí está todo bien, no hay ninguna discusión a dar ni sobre el déficit, ni sobre los impuestos que hay que poner a quienes se jubilaron, en fin. Tampoco se nos dijo que no. Propusimos, por ejemplo, que las AFAP paguen una comisión al BPS por el trabajo gratuito que hacen todos los meses de recaudar las cotizaciones de los trabajadores y los empleadores, ¿verdad?
que tienen un costo administrativo de gestión muy importante y que simplemente el BPS lo carga, digamos, en sus cuentas, pero después no se lo transfiere la cuota parte que corresponde a las AFAP. Se nos dijo que no. Planteamos una reforma profunda del régimen de ahorro individual, que manteniendo un pilar de ahorro implicara la eliminación de las AFAP, implicara la eliminación del lucro en la seguridad social y que de alguna manera esos ahorros se rentabilizaran de manera profesional por un organismo estatal especializado, obviamente, sobre el cual la experiencia de República AFAP creo que es una experiencia a tener en cuenta, ¿verdad? Es decir, básicamente desarmar República AFAP como AFAP, pero quedarse con esa estructura. Como sabemos, República AFAP es una AFAP de bancos públicos, ¿verdad? Entonces, básicamente funciona bajo otra lógica que lo que son las 3 AFAP privadas. Bueno, aprovechar ese funcionamiento tan eficiente y tan profesional con el que ha funcionado, creo yo, República AFAP, para que el Estado, sin lucro, sin costos para el trabajador, administre profesionalmente esa cartera de ahorros. Se nos dijo que no. Entonces, propuestas han habido. Ahora, claro, si las propuestas que vienen, el gobierno no las acompaña y le parecen tan equivocadas que plantea que no vino en propuestas, bueno, eso es otro problema. Yo qué sé, no sé cómo Saldain explicaría que esas no son propuestas. Para nosotros son propuestas que hemos tenido. Ahora, claro, no presentamos un proyecto de ley de 300 artículos alternativo. Eso es cierto que no lo hicimos. Tratamos de plantear cuestiones en su momento dentro de la comisión de expertos, que además no era un espacio de diálogo social, era una discusión técnica, donde los integrantes de los partidos políticos de la coalición aparentemente no representaban la visión de esos partidos. Entonces también, es decir, era un espacio poco fecundo para la comisión de expertos. La del 20, la del año que se fue el año 20. Es decir, un espacio poco fecundo para construir acuerdos. Los que representaban los que iban en nombre del Partido Nacional no representaban al Partido Nacional. Exactamente, yo decía que iban a título personal. Y allí, bueno, el propio presidente, cuando presenta las recomendaciones, dice: nosotros agradecemos mucho el trabajo de la comisión, pero esto para el gobierno no es vinculante. Ahora el gobierno se va a poner... O sea, claramente aquello no era un diálogo social, no era un espacio de construcción de acuerdos de carácter político. Era otra discusión. Una especie de sondeo. Era una especie de técnicos reunidos, discutiendo, analizando, aportando información, creo que yo mejorando la calidad de la discusión, pero no era un espacio de negociación y articulación de acuerdos. Y eso terminó en una especie de idea general, ¿te acuerdas? Por supuesto, de recomendaciones que el gobierno tomó como un insumo para hacer el anteproyecto de ley. Y después quedó medio congelado porque vino la discusión de los 135 artículos y ahí como estas son seguramente valoraciones políticas que entendió el gobierno que no era apropiado seguir avanzando, ¿no? Exactamente. Mientras se discutía la reforma a la LUC. Exactamente, pero lo cierto es que todavía no ha habido, y el PIT-CNT lo sigue reclamando, un espacio de diálogo social. Bueno, pero no puede haber en el marco de la discusión parlamentaria. Bueno, si se convoca, pero no que se convoque a que el PIT-CNT presente en media hora lo que piensa sobre la reforma. Eso no es diálogo social. Sí. Es decir, quizá el Parlamento entienda conveniente frenar la discusión parlamentaria y darse un espacio para que el sistema político en su conjunto, con los actores sociales más representativos, trabajadores, jubilados y pensionistas y empresarios, busquen o articulen políticamente una serie de acuerdos. Ahora, justamente para eso hay que tener voluntad de diálogo y saber que se va a ir hacia una reforma que no es la que quiere ninguno en particular, es la que surja del acuerdo, del consenso, de las posibilidades que haya. Ese momento todavía no ha ocurrido. Entonces yo lo que creo es que el PIT-CNT sí tiene propuestas, sí ha presentado ideas, sí ha concebido este proceso de una manera diferente y no ha encontrado eco en el gobierno. Es decir, y con esto no le quito la legitimidad, que el gobierno ganó las elecciones con total justicia y está en todo su derecho de hacer lo que le parezca. Ahora, una cosa... diálogo social para buscar acuerdos, desde nuestro punto de vista no hubo. Ahora sí, no puede llevarnos más de 5 segundos. Y sé que en parte no te corresponde, porque vos no sos el Frente Amplio, ¿no? No. Hay y yo no voy a no voy a cometer la grosería de hacerlo sinónimo, como no hago la grosería de generar que son sinónimos el gobierno de centro derecha y las cámaras empresariales. Lo que digo sí es que la trazabilidad histórica implica ciertas coincidencias que tienen que ver con miradas filosóficas, ideológicas, históricas. ¿Tá? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, pero también hay que reconocerlo, ¿no? ¿Tá? Y a nadie le tiene que crecer en la piel ningún sarpullido por eso, ¿verdad? Porque está bien, cada uno representa ideas, intereses, miradas del mundo, ¿no es cierto? Está claro. En ese contexto,
Entonces, aunque no sea tu responsabilidad, te pregunto, y durante todo el tiempo que gobernó el Frente Amplio con mayorías propias, ¿por qué no impulsó esto que ahora se ve como necesario con esa mirada para que el pastel lo paguen entre todos y no solo unos? ¿No pensás que hubo un error político, de timing político histórico? El Frente Amplio durante sus 15 años de gobierno impulsó diversos cambios en la seguridad social, en materia de asignaciones familiares, en materia de seguro de desempleo, en materia de seguro de enfermedad, hizo la reforma de la salud, flexibilizó el acceso a las jubilaciones del BPS en 2008, hizo una reforma de la caja bancaria. A propósito, eso último dicen que provoca buena parte del gran déficit que ahora se vive como problema, ¿no? Eso se dijo y nosotros siempre discrepamos con esa visión porque gracias a esa ley se le otorgó jubilación a los sectores más vulnerables. ¿Quién votó esa reforma? ¿Solo el Frente Amplio? No, esa reforma la votaron todos. Prácticamente todos. Salió por unanimidad. O sea, los que gobiernan hoy también. Por supuesto. Ah, bueno. Es así. Ahora, las que no votaron, los que gobiernan hoy y hablan de convocar a un pacto nacional, a un gesto de responsabilidad nacional, las que no votaron esos son la reforma de la caja militar, nada más y nada menos, una tibia reforma de la caja militar que logró articular desde mi humilde punto de vista el Frente Amplio en el año 2018, no fue votada por quienes hoy gobiernan, bueno, entre ellos el presidente de la República era legislador, tampoco votaron la reforma de la caja bancaria, tampoco votaron la reforma de la caja policial, todas reformas que iban hacia que esos sistemas, no mirados desde la integralidad, pero que fueran convergiendo hacia un régimen general, con cambios paramétricos que de alguna manera, en todos los casos, un poco más, un poco menos, lo iban acercando al régimen general. Entonces, es decir, no es verdad que no hubo cambios. Es cierto que el Frente Amplio en ningún momento se trazó el objetivo de hacer una reforma de carácter integral de la protección social. Lo que fue optando fue por hacer diferentes cambios a diferentes tipos de prestaciones. Y bueno, tenemos el resultado que tenemos. Quizá el Frente Amplio, por ejemplo, yo creo que debió encarar la reforma de la caja militar antes y con mayor profundidad. Bueno, se hizo lo que se hizo, lo que se pudo. Vendrá el Frente Amplio a explicar por qué. Sí. No se hizo lo que había que hacer. Si se entiende que, por ejemplo, yo creo que el Frente Amplio debió discutir una reforma del pilar de ahorro individual más estructural, mi humilde opinión, ¿no? Una reforma estructural del pilar de ahorro individual, que no implicara eliminar... Ahorro individual, AFAP, ¿estás exactamente, pero que no implicara eliminar el pilar de ahorro, es decir, no se está planteando pasar al régimen previo que había en los años 90, ni nada por el estilo. Es decir, el Uruguay precisa un pilar de ahorro. Las comisiones se achicaron, ¿no? Por supuesto. Hubo una reforma en cuanto a topear, hubo varios cambios, pero el último, más relevante, fue el de topear las comisiones tratando de disminuir el lucro y efectivamente se logró. Hoy las AFAP ganan aproximadamente la tercera parte de lo que ganaban antes del año 2017. Igual están... Mal no le va. Mal no es que le va a ir mal. Imaginemos que al kiosquero de acá abajo le dijéramos, mirá, ahora vamos a cambiar una regulación por la cual tú vas a ganar la tercera parte. Al otro día probablemente cierra. No creo que el hombre o la mujer tengan condiciones como para aguantar. Bueno, las AFAP se topearon las comisiones y sin embargo han seguido sin ningún problema funcionando en el sistema. Eso habla de lo que era el lucro previo a el año 2017, ¿verdad? Se toleró una situación casi absurda, ¿verdad? Desde el punto de vista de los costos que cargaban estas empresas sobre los trabajadores. Entonces, lo que digo es, justamente, bueno, quizá el Frente Amplio debió, desde mi punto de vista, hacer algunos cambios, pero la verdad es que el Frente Amplio va por otro camino. Desde el movimiento sindical tenemos esta visión, tenemos esta agenda de cambios que pensamos que hay que implementar, y repito, en muchos casos hubo coincidencias con los cambios que impulsó el Frente Amplio. Por ejemplo, la ley del 2008 de flexibilización de acceso a las jubilaciones, en buena medida eran planteos que venían de alguna forma presentados por parte del movimiento sindical. Que por ejemplo, que una mujer contara un hijo un año. Por ejemplo, y que además se dejaran de exigir 35 años para jubilarse y se pasaran a exigir 30. Había estudios de la Universidad de la República que hablaban de que una muy baja proporción de trabajadores iba a lograr cumplir con esos 35 años de aporte que exigía la ley del año 95. Este proyecto de ahora no lo cambia eso, cambia la edad de retiro, ¿no? Cambia la edad de retiro y plantea que a las nuevas edades
la gente se le pidan los mismos años que se le piden ahora a edades muy más tempranas, que como hablábamos hoy, implica que por la vía de los hechos alguien no solo se va a jubilar más tarde, sino que se le van a exigir más años para poder jubilarse. Esto que decíamos hoy, alguien hoy con 25 años, bajo el régimen vigente, se jubila a los 65, pero con el régimen propuesto en esta reforma, recién se va a poder retirar a los 67 años. No, está bien, pero no con 35 años de trabajo, No. el anterior sistema. No hubo en ese sentido un cambio que realmente hubiera sido crítico, ¿no? Porque con el mercado laboral que tenemos hubiera implicado dejar por fuera a mucha gente del acceso a la jubilación contributiva. Hugo, la seguimos más temprano que tarde con un manojo de estos mismos temas. Se pueden reabordar 20 veces más y además muchos otros que están arriba de la mesa, ¿de acuerdo? Como no, un gusto, como siempre, a la orden y, bueno, un saludo grande a toda la audiencia. Bueno, saludos a la muchachada. ¿Qué? ¿Cómo no? Ahí estaremos.